Club Nacional de Regatas El Mbigua. Fundado el 6 de mayo de 1902, los fines esenciales del Club Nacional de Regatas El Mbigua, enunciados en sus estatutos sociales, son el de promover y practicar el remo, la natación y demás deportes náuticos. La bahía de Asunción constituye el marco privilegiado de sus instalaciones. El gobierno, apreciando los nobles objetivos de la institución, aportó su colaboración para que pudiera contar con sus terrenos propios en el denominado Banco San Miguel, testigo de múltiples hazañas deportivas cumplidas en su largo trajinar institucional. Entre sus innumerables conquistas, el país no olvida cuando en diciembre de 1955 el nadador Gustavo Martínez Jara obtuvo el récord mundial de permanencia en el agua para menores, y un año después, en diciembre de 1956, el nadador Luis Gilberto Ruiz concreta la proeza de obtener el récord mundial de permanencia en el agua con más de 104 horas, marca hasta la fecha no superada. En el orden nacional, la participación del Club Mbigua en la defensa de la patria llena de orgullo a los migüenses. Su cancha de tipo deportivo fueron utilizados para adiestrar a los reclutas que luego pasarían al frente de fuerza en el Chaco, así como también sus embarcaciones menores fueron llevadas al frente de combate en Bahía Negra y lugares circunvecinos, donde el avance era realizado en plena agua por la creciente reinante, apoyo que fue reconocido por el gobierno de entonces. El Mbigua posee en su acervo deportivo el mérito de haber contribuido a la formación física y espiritual del mayor número de jóvenes en diversas especialidades. El ámbito de su influencia social y deportiva escapa a la periferia nacional para proyectarse con contornos brillantes al espectro internacional, siendo posiblemente la entidad náutica local más conocida en el extranjero. La institución dio un paso de indudable relevancia cuando decidió reemplazar sus viejas instalaciones de madera por otra nueva de material, construida en tierra firme, de líneas modernas y de tipo funcional, sobre un nivel elevado y a salvo de las periódicas crecientes del río Paraguay. Las nuevas instalaciones fueron planificadas teniendo en cuenta también la posibilidad de desarrollo del turismo, tomando en consideración la privilegiada situación que ocupa el club en la bahía frente a la ciudad de Asunción. El club conoció momentos de alegría, ya que su masa societaria llegó a acercarse a los 20.000 socios aproximadamente. Motivo de orgullo para el club lo constituye la gigantesca pileta balnearia, la mayor del país y única con agua salada, con una capacidad superior a los 5 millones de litros. Lindando con la bahía, un monumental salón social con una hermosa escalinata otorga relieves sobresalientes a sus instalaciones. Los tradicionales corsos, fiestas de fin de año, debut en sociedad y otros relevantes acontecimientos sociales tuvieron en el Club Mbigua su distinguido escenario, donde se daba cita a la sociedad asuncena para compartir en un ambiente de decencia los eventos que configuraban sus principales celebraciones anuales. Estas actividades han formado parte a través de los años de las programaciones elaboradas por sus autoridades
para complementar el quehacer deportivo de la institución. No se descuidaba la parte cultural, como componente fundamental para completar el abanico de nobles propósitos diseñados para la fundación del Club Nacional de Regatas en Biguá. Rescatando informaciones de su folleto, nos hemos enterado de la actividad social desplegada por la Comisión de Damas, integrada, entre otras, por la señora Edith Núñez de Salomón, una de las glorias del básquetbol nacional. También es importante destacar entre las conocidas figuras que han ejercido activa participación en la dirección del deporte paraguayo al doctor Abraham Zapac, que actualmente ocupa la presidencia del Biguá. Las series de viviendas que incluyen las obras forman parte del patrimonio institucional y significa comodidades para las familias que concurren a disfrutar de los distintos programas ofrecidos por el club. El centenario de la institución se cumple como al inicio con obras que lo engrandecen y prestigian y que buscan atraer constantemente el interés y la atención de las familias asuncenas, ya que para ellas nació y vive el club, aprovechando asimismo la vecindad de su sede en el Banco San Miguel con la ciudad, bahía de por medio, en una elocuente manifestación de los dones de la naturaleza, puesta a disposición de todos los que quieran y sepan apreciarlos y aprovecharlos.